Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca del tema de lípidos y grasas. El objetivo de la sesión es reconocer los principales elementos fuente de lípidos y explicar la importancia de mantener un adecuado consumo de estos. Para ello vamos a ver los siguientes temas: definición de lípidos, sus funciones, su clasificación, recomendaciones y lípidos en sangre. Lípidos o grasas. Como observamos en la imagen, esta es una molécula de un lípido y podemos observar elementos químicos como carbono, hidrógeno y oxígeno. Siempre en una molécula de estas vamos a encontrar que su esqueleto principal está conformado por elementos químicos conocidos como el carbono. Cuando hablamos de lípidos, nos referimos a estas como moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza y que tienen una solubilidad limitada en agua. Son ejemplo de estas las grasas, los aceites, las ceras, muchas de las vitaminas que conocemos y las hormonas. Y nos preguntamos, ¿qué funciones cumplen los lípidos? ¿Serán importantes? ¿O de repente pueden hacer daño al organismo? Pues los lípidos ejercen muchas funciones importantes en el organismo. Vamos a ver a continuación algunas de ellas. Una de las principales funciones que ejercen los lípidos es formar un almacén. La grasa de la dieta se almacena en las células adiposas, también conocidas como adipocitos. Otra función muy importante es la energética, ya que brindan alrededor del 30% del requerimiento energético total, es decir, 9 kilocalorías por gramo. Otra función importante que cumple es la de transporte, ya que transportan proteínas liposolubles. Además, también encontramos funciones como la absorción de nutrientes, ya que nos ayuda en la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Otra función también importante de los lípidos es que ayudan en la formación de hormonas que permiten la regulación del organismo. Hay muchas clasificaciones cuando hablamos de lípidos o grasas. Sin embargo, vamos a referirnos en esta clase a la siguiente clasificación: en simples, complejos y derivados. Cuando hablamos de lípidos simples nos referimos sobre todo a los ácidos grasos o acilglicéridos y también a las ceras, que está dentro del grupo de céridos. Dentro de lípidos complejos tenemos ya uno conocido como los fosfolípidos, y dentro de los lípidos derivados encontramos por ejemplo los esteroides, carotenoides, prostaglandinas y vitaminas liposolubles. Vamos a referirnos sobre todo en esta clase a lo que vienen a ser los lípidos simples y entre ellos a los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Y estos ácidos grasos saturados pueden venir tanto de origen animal como de origen vegetal. Encontramos entre ellos mantequilla, tocino, carne, productos lácteos, el aceite de coco y palma y muchos de los alimentos procesados. Se sabe que los ácidos grasos saturados son mucho más estables, pueden resistir mucho más calor y estos los encontramos en mayor presencia en el organismo. Por otro lado tenemos a los ácidos grasos insaturados. Y acá vamos a encontrar una distinción. Y esta depende de un enlace. El enlace puede ser cis o podría ser trans. Cuando hablamos de un enlace trans, acá conocemos justamente a los ácidos grasos trans, presentes en alimentos procesados, en aceites parcialmente hidrogenados y también en alimentos como mantequilla o margarina. Estas grasas trans o ácidos grasos trans, si se consumen en mucha cantidad, podrían ejercer daño al organismo, favoreciendo la aparición de enfermedades cardiovasculares. En el caso de los ácidos grasos insaturados con enlace cis,
Tenemos a los ácidos grasos monoinsaturados y a los poliinsaturados. En el caso de los monoinsaturados tenemos la presencia de omega 9, presente en aceitunas, aceite de oliva, el aguacate, frutos secos y en algunas carnes y productos lácteos. Por otro lado tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y el omega 6, presentes también en muchos productos vegetales y también en algunos productos animales. Tenemos los frutos secos, aceite de lino, soya, canola, nuez, pescados azules como ya hemos mencionado alguna vez como caballa, jurel, bonito. Estos ácidos grasos insaturados como los mono y los poliinsaturados favorecen la salud de la persona, previniendo la aparición de enfermedades cardiovasculares. Además, un consumo adecuado de estos ácidos grasos insaturados como los mono y poliinsaturados favorece también la salud de la piel, ya que permite la adecuada formación de las grasas que componen este tejido. En esta gráfica podemos observar justamente cómo, digamos, se pueden clasificar de acuerdo al beneficio que brindan los lípidos. De color verde, como favorable, tenemos a los monoinsaturados y a los poliinsaturados. Si ven, una de las bondades de estos ácidos grasos insaturados es que reduce el colesterol y también efectos antiinflamatorios en los casos de artritis, artrosis, eczema y psoriasis. En el caso de las grasas saturadas, estos pueden aumentar los niveles de colesterol y también puede incrementar el sobrepeso u obesidad en las personas. En el caso del colesterol, es indispensable para el funcionamiento del cuerpo humano, sin embargo, debemos consumirlo de manera adecuada y proporcionada para no excedernos en cuanto al consumo de este nutriente. Y por último, en rojo tenemos a las grasas trans, que son grasas que han sido procesadas, que han sido parcialmente hidrogenadas, cambiando su constitución molecular, y ello favorece justamente la alteración de la pared vascular y con ello el aumento de la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Comúnmente hemos oído hablar de grasas buenas y grasas malas. Dentro de las grasas buenas tenemos a los ácidos grasos monoinsaturados y a los ácidos grasos poliinsaturados, que se deben consumir como parte de la dieta. Y como grasas malas tenemos a los ácidos grasos trans y a los ácidos grasos saturados. Se recomienda que dentro de la dieta haya cierta proporción en cuanto al consumo de estos. En el caso de los ácidos grasos saturados, se recomienda que estos se consuman hasta en un 15%, siendo en promedio o un rango 10 a 12%. En el caso de los ácidos grasos trans, este porcentaje es mucho menor, tiene que estar por debajo del 8%. En el caso de los ácidos grasos insaturados, por lo general se recomienda que estos estén entre 8 a 12%, porque también debe estar limitado el consumo de estos. ¿Y qué cantidad de alimentos en grasas buenas debo consumir? Es decir, en grasas o ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Bueno, acá les he puesto algunas recomendaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, sachainchi, canola, girasol, se recomienda consumirlo en preparaciones crudas o en preparaciones ya terminadas, y la cantidad a consumir por una persona por día es de una cucharada, que equivale a 10 mililitros. En los casos de aceite vegetal como soya, maíz, se podría emplear para la preparación de algún guiso, aderezos o para freír. No se recomienda consumir los aceites de oliva, sachainchi, canola para freír o someterlos a una temperatura muy grande, ya que su constitución química se altera y en vez de dar un beneficio al organismo, podría causar un daño. Por otro lado, también tenemos un aceite que en los últimos años ha ganado protagonismo, sobre todo en su uso en frituras,
Se trata en este caso del aceite de coco. Este aceite de coco tiene gran cantidad de grasa saturada y eso le permite que sea un aceite que es muy estable ante el calor. En el caso de los frutos oleaginosos, se recomienda que el consumo equivale a un puñado, es decir, 30 gramos. Acá tenemos, por ejemplo, a las pecanas, nueces, almendras y a la aceituna. Para el caso específico de la aceituna, se puede recomendar el consumo de 5 a 6 unidades. Y para el caso, por ejemplo, de la palta, se puede recomendar un cuarto de unidad. En el caso de los pescados azules, como caballa, jurel y bonito, un filete del tamaño de la palma de la mano en preparaciones como sudado o ceviche. En el caso del consumo de mantequilla o margarina, una cucharada como máximo, que equivale a 10 gramos, y se consumirlo como máximo una vez a la semana. Hay recomendaciones que nos hablan que este producto o este alimento se deba consumir de 2 a 3 veces de forma mensual. En el caso de las frituras con aceite vegetal, se recomienda que se consuman solamente o como máximo una vez por semana. ¿Y qué podría pasar en nuestra salud y en la piel si consumimos grasas malas? Pues los efectos que se pueden producir son muchos y ustedes ya los conocen. Obviamente para la salud, lo primero que vamos a observar es el sobrepeso y la obesidad. Junto con ello van a comenzar a aumentar la probabilidad de presentar una enfermedad metabólica como la diabetes o la hipertensión. En el caso de la piel, debido al sobrepeso y obesidad y al aumento de tejido adiposo y obesidad abdominal, vamos a observar, por ejemplo, lipodistrofia, celulitis. Podríamos observar también mayor cantidad de pliegues cutáneos, haciendo que ciertas zonas de la piel muestren más resequedad que en otras. Podríamos observar también queratosis plantar, que son una de las consecuencias de sobrepeso y obesidad, estrías también, así como un aumento del envejecimiento en la persona. Por ello es importante que los valores de estos lípidos en el organismo se mantengan adecuados. Para ello tenemos que medirlos en sangre. Y uno de los principales valores que tenemos que tener en cuenta es el de colesterol. Este tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro. Otro factor importante es el de triglicéridos, que tiene que ser menor a 150 miligramos por decilitro, ya que si estos valores se aumentan, quiere decir que el organismo ya no está trabajando para poder controlarlos. Uno de los órganos responsables es el hígado, y ello quiere decir que el hígado tiene la condición de hígado graso y no puede metabolizar a estos lípidos, y con ello aumenta la cantidad de grasa o lípidos en la sangre, en los vasos sanguíneos, y con ello tiene que trabajar más el corazón. Por otro lado, también tenemos acá como parte de las fracciones lipídicas al HDL colesterol, que se conoce como un colesterol bueno, que tiene que estar entre 40 y 60 miligramos por decilitro. Y por otro lado tenemos al LDL colesterol, que se le conoce como colesterol malo, que tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro. Como conclusión, es importante reconocer cuáles son los principales alimentos fuentes de lípidos para mantener un consumo adecuado de grasas saludables y evitar la presencia de alteraciones dermatológicas. Bueno chicas, espero que les haya parecido interesante este tema y lo puedan conversar eh, más a menudo con sus compañeras y así tener una alimentación mucho más saludable. Hasta luego, nos vemos.